La verdad no se promete, se cuenta. 6 de la tarde, 6 minutos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. De inmediato comenzamos la revisión de las noticias junto a Scarlett Cárdenas. Hola Scarlett, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Saludamos a quienes nos escuchan hasta ahora a través de las 43 estaciones de BioBio la radio y también a quienes nos siguen en www.biobiochile.cl, nuestro portal de noticias. Llámenos, entréguenos información. La línea telefónica es absolutamente gratuita. El número es 800-810-810. Esperamos sus llamadas, pero también se puede contactar con nosotros, recuerde, a través de Twitter y la cuenta es @biobio. Ayer fue el tema de esta jornada, lo que está pasando con la universidad, así que ahí veremos, a pesar de que se aplazó la decisión o la resolución que va a tomar el Ministerio de Educación sobre el cierre. Vamos a estar muy atentos a lo que está pasando con Más Vida, que, como comentábamos fuera de micrófono, tú me decías, Scarlett, claro, que esto nuevamente queda en un impasse, pero los tiempos no están dando, o sea, rápidamente se requiere una solución para la ISAPRE. Recordemos que los afiliados están impedidos de retirarse por un mes de la ISAPRE Más Vida. 500.000 de afiliados. Fíjense que en la jornada de hoy la Comisión de Salud iba a sesionar en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Se había convocado al controlador de Más Vida, ¿no? El doctor Santander, además al superintendente Sebastián Pavlovich, y esta reunión, esta convocatoria se ha postergado para el día de mañana, así que mañana martes seguramente ambas personas van a acudir a Valparaíso, al Congreso Nacional, para responder las preguntas de la comisión investigadora. Lo que sabemos es que, ¿verdad?, los privados son simplemente invitados a la comisión, asisten o acuden si quieren o no, pero los funcionarios públicos están obligados por ley a hacerlo, por lo tanto Sebastián Pavlovich tendrá que acudir al Congreso a dar explicaciones sí o sí. Oye, y lo otro, lo que también mencionábamos en los titulares, el reportaje que ha publicado hace instantes CIPER Chile sobre nuevas boletas de pesqueras. Son 445 millones de pesos pagados por Lota Protein, Acipes y Blumar Apolítico. Y aquí interesante esto, la posición de Lota Protein era absolutamente distinta a la de Acipes. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Lota Protein fue la que llevó adelante la idea, expuso la idea, siendo una empresa pesquera, de que hubiese licitación de las cuotas. Ellos estaban por liberalizar las cuotas a través de la licitación. También aparece aportando Lota Protein, particularmente a asesores de los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi. No, es impresionante, mira. En el caso de Horvath, al asesor Bernardo Caro, 274 millones de pesos, 17 millones de pesos a asesores de Carlos Bianchi, porque esos dos senadores además terminaron, no estoy diciendo que sea a través de este dinero, pero tenían una posición cercana a la de Lota Protein. Sí, esto es un reportaje, reiteramos, de CIPER Chile, que fue hecho por Nicolás Sepúlveda, y a los datos que tú entregabas, Nivaldo, agreguemos otros más. Mira, dice, también hay boletas de los diputados UDI Arturo Esquella y Juan Antonio Coloma, del DC Fuad Chaín, de la cónyuge de Patricio Vallespín, y de asesores de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chaguán, de RN. Además figuran boleteros, dice, de Longueira, del caso SQM. En total los pagos suman, escuche bien, 445 millones de pesos, en plena tramitación de la ley de pesca. En plena tramitación, claro. Por ejemplo, a ver, esto es largo. Ya se conocían los pagos, se supo de los últimos días, ¿no es cierto?, el apoyo al financiamiento, pero legal de la política. Y no estamos hablando del financiamiento legal de la política, estamos hablando de pagos a asesores. En los pagos de Lota Protein aparecen Bernardo Caro, asesor del senador Horvath, Bernardo Caro también, que emitió 69 boletas a Lota Protein por 274 millones de pesos, también cercano al senador Horvath. Mira, esto lo único que hace, a mi juicio, es nuevamente sembrar dudas respecto a la tramitación del proyecto de ley de pesca. Desde luego. Y a pesar de que evidentemente no se puede anular la ley de pesca, y hay una explicación técnica, ¿no es cierto? La explicación es que si tú anulas la ley, queda rigiendo la anterior. Entonces uno dice, no, sería peor. Entonces lo que hay que hacer es, rápidamente ponerse de acuerdo para que se empiece a despachar, a tramitar un nuevo proyecto de ley. Mira, en una de esas resulta algo similar o igual a este, pero que por lo menos no tenga este Yo creo que vicio, la tramitación que está surgiendo a partir de los aportes
de las empresas pesqueras a asesores o directamente a parlamentarios. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo llevamos discutiendo, conociendo de las acusaciones de soborno y de cohecho en torno a la ley de pesca? Bueno, desde Penta, un poquito más. ¿Y qué están haciendo los parlamentarios que parecen inmóviles frente a esto? Mientras tanto, la prensa sigue investigando y sigue descubriendo más y más basura debajo de la alfombra y nadie hace nada. Lo que pasa es que en relación a los aportes de las empresas pesqueras, bien transversal. Todos los sectores políticos aparecen con... Por ahí va la razón, ¿verdad? O sea, puede ser una buena razón esa. Sí, claro que sí. Porque fíjate que en la ley de estacionamientos apenas se descubre un primer estudio que dice que subieron los precios en la mayoría de estos lugares, aparecen rápidamente los parlamentarios, sobre todo diputados, diciendo, no, si en el Senado hubo presiones, hubo lobby, hubo empresas, y ellos distorsionaron nuestro proyecto original, vamos a arreglarlo rápidamente, esta misma semana vamos a presentar un proyecto. ¿Y qué ha pasado con la ley de pesca? Ahí está. Raro, ¿no? Ahora, lo interesante de este artículo es que habla de aportes a parlamentarios de empresas que tenían posiciones bien absolutamente distintas respecto a un punto esencial de la tramitación del proyecto, que tenía que ver con si las cuotas finalmente iban a ser licitadas de manera permanente. Flota Proteína estaba a favor, ACIPED en contra, y los dos aparecen aquí entregándole aporte a asesores o a parlamentarios directamente que también tenían posiciones distintas, obviamente. Bueno, un tema muy, muy relevante que hemos estado siguiendo aquí. Seguramente habrá reacciones, yo creo que ya incluso durante esta jornada, a esta información. Yo creo que, bueno, un tema bien interesante para discutir y analizar es la sentencia que hemos escuchado de parte de hoy de una jueza del Poder Judicial respecto a la secta de Coyihuay. Tiene aspectos bien interesantes porque ha entregado sus argumentos, ¿no? Del por qué esta sentencia. Mire, a mí me preocupa, yo discrepo de un aspecto, de un argumento de la jueza cuando habla de violación a los derechos humanos, porque yo quiero reiterar que lo que dice la doctrina de los derechos humanos es que la violación a los derechos humanos lo cometen agentes del Estado. Entonces, de esa perspectiva, no hay que empezar a combinar las cosas. Estamos ante un delito gravísimo, pero un delito gravísimo no necesariamente es una violación a un derecho humano, si es que no la comete un agente del Estado. Esa es la gravedad de la violación a los derechos humanos, que es un delito grave per se, pero además que está cometido por un agente del Estado. O sea, es el Estado ante quien tú ya no puedes recurrir, porque es él el que está cometiendo un ilícito. Y por eso con también todo el las poder que tiene. indemnizaciones y todo lo que viene a propósito de aquello. Pero es bien interesante, por Pero ejemplo, dejando de lado eso, sí, claro, que la jueza haya desestimado, por ejemplo, a mí me parece bien interesante, el argumento de delirio místico compartido e inimputabilidad disminuida, que habían presentado, recuerda tú, las defensas de los imputados. Aquí se trata de una mal llamada secta, dijo la jueza, de apenas 12 personas, que tenía un líder, ¿verdad? Y después una especie de mano derecha, personas todas instruidas, con educación, de buena situación económica, que, fíjate tú, incluso manejaban sus celulares. Es decir, no eran personas que fueron separadas de la sociedad. De motu propio consumían drogas. Exactamente, además. Entonces es una situación bien particular. O sea, en el fondo lo que dice la jueza es que aquí no se puede, ella no acoge el argumento de que sus mentes eran manipuladas o controladas por el líder de la secta, Antares de la Luz, digamos, que terminó suicidándose en la ciudad del Cusco. Claro. Ella dice, no, aquí había capacidad de raciocinio y por lo tanto actuaban de acuerdo a su voluntad. Aquí no hubo una manipulación de conciencia. Exacto. Aquí había hasta libertad de movimiento, dice la jueza. Recordemos que el crimen de este lactante, de esta bebé, ocurrió en el año 2012 y el 2013. El líder de esta secta, ¿verdad?, se suicidó en la ciudad del Cusco. Después de una intensa búsqueda. Porque estaba acosado por la policía, porque ya se daba cuenta que no podía seguir escapando. Ramón Castillo era. Ramón Castillo. Antares de la Luz. Estudió música, así se hacía llamar. Que había sido músico, había funcionado en un grupo musical. Bueno, hay hartos temas. Está la política, obviamente, las encuestas, qué pasa con las postulaciones presidenciales. Finalmente la nueva mayoría ¿va a ser o no va a ser primaria? ¿O la primaria va a ser la primera vuelta? Porque eso surgió en los últimos días como una posibilidad, que finalmente en vez de primaria fueran todos los candidatos oficialistas a la primera vuelta. ¿Y eso por qué? Porque parece que da la sensación en los últimos días que la candidatura de Alejandro Guillé no es tan... A ver, sigue siendo la más crecedora como alguien pensó en algún momento, no sea más bien estancado. Se ha estancado, pero sigue siendo la más competitiva. Pero los analistas dicen, el silencio le ha pasado la cuenta a Alejandro Guillé, la gente quiere definiciones. Yo creo que no. Mira, tú me das el pie para algo. No solo el silencio,
también el hablar de una manera, hay que ser preciso, ambigua, tibia. tibia, ambigua, o más bien dicho, hablando, dejando silencios ostensibles en tus declaraciones. El día domingo aparece una entrevista a Alejandro Guillé sobre su visita a China en el diario El Mercurio, que es un ejemplo de el antiperiodismo, Nosotros lo donde no hablamos fuera de micrófono. donde no se le pregunta nada, donde él dice lo que quiere decir. No hay preguntas y donde, difíciles. En primer lugar, viaja a China y no hay ninguna pregunta respecto a la opinión de Guillé sobre el régimen político que hay en China, que es una dictadura. Asuntos de fondo. Principio. Entonces Guillé alaba al régimen chino, pero nadie le pregunta, pero está alabando una dictadura. No, pero es que seguramente hacemos muchos negocios con ellos, ¿no? Alejandro Guillé hizo de periodista, él es periodista. Sí, claro. Mientras él estaba en China, hay un equipo de la BBC de Londres que fue golpeado, que se le obligó a firmar una declaración y se le borraron lo que habían registrado en sus cámaras. ¿Qué dice Guillé al respecto? Está bien, con China todos los gobiernos de la Concertación, Sebastián Piñera, han sido timoratos en definirla como dictadura porque es nuestro principal socio comercial. Exacto, porque los negocios parecen estar primero. Si están los negocios primero, que lo diga también Guillé. Hace unas formulaciones respecto a China, que con China sí va a haber un intercambio tecnológico, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que una comparación bien antojadiza por parte de Guillé, pero esto de no referirse a... Bueno, lo mismo que hizo con Cuba, Guillé. No referirse al tipo de régimen. O sea, la definición democracia de Guillé es así de ambigua. Tolera la censura de prensa, tolera la prohibición de la disidencia interna, de que no exista oposición. Ahora, claro, lo tuvo fácil porque no le preguntaron en esta entrevista del Mercurio. Y por lo tanto, es la indefinición. Ah, y lo otro, invitado por el gobierno chino. Y uno dice, es complicado estos parlamentarios o candidatos presidenciales que son invitados por gobiernos que después van a tener intereses de por medio. ¿Hay favores de vuelta? Se pregunta. ¿Cuánto gana un senador? 14 millones de pesos, más o menos. ¿No puede pagarse un viaje a China? Yo creo que sí, ¿no? Si tanto le interesa conocer China, digo yo. O si tiene conversaciones importantes que llevar adelante en China. Los silencios sirven en la política, pero también los silencios demuestran... No solo lo que se dice se demuestra lo que se es, también los silencios pueden llegar a demostrarlo. Y yo creo que Guillé se está complicando con sus silencios. Tema de esta jornada, este es uno. Hay más, volvemos después de esta pausa. Análisis y profundidad en Radiograma.